Muy buenos días. Buenos días. En nombre de la Red 3 de Orientadores 3.0 les agradecemos mucho su presencia en este evento. Le estamos también transmitiendo nuestra Red 3.0 en Facebook, si nos pueden seguir allí. Les agradecemos muchísimo. Bien, en este breve conversatorio pues vamos a hablar de orientación, pero también de temas centrales en este Congreso de Psicología 2023 en Pereira, los cuales tienen que ver con la felicidad, con el bienestar, con la salud mental, con la salud emocional, temas muy interesantes con los que hemos venido tratando desde el día de ayer, y vamos como parte principal de este evento a presentar el trabajo de investigación que se ha hecho en Bogotá y también con la conexión con otras ciudades del país en este tema de la investigación en el tema de la salud mental. Les voy a presentar aquí unas colegas anotadoras, a Denis Giner y Carlos Borja, quien es nuestro coordinador de la red, que nos va a comentar de qué se trata este conversatorio. Eso, bueno, muchas gracias, Amilcar, y a los asistentes. Me presento, Carlos Borja, yo soy psicólogo, soy orientador escolar. Llevo 10 años trabajando con la Secretaría de Educación de Bogotá. Fruto de eso, de ese trabajo con mis colegas, muchos de los cuales también son psicólogos, que nos hemos metido en el campo educativo, un campo donde se trabaja muchas cosas, digamos, se enriquece mucho la labor del psicólogo y como orientadores. Entonces, de ese trabajo y esa articulación que hemos tenido como red, como colectivo, como agremiación, han salido libros. Algunos de estos, pues, de uno de los primeros que sacamos, que está impreso precisamente Amilcar, quien ha sido uno de los que más ha investigado, que nos está acompañando como moderador, y otro que salió hace poco, que es el tema de redes, de cómo articularnos con redes y hacer investigación. Obviamente todo el tema del apoyo de quién cuida al cuidador, quién orienta al orientador, y pues obviamente no es solamente lo investigativo, sino que somos una red de apoyo mutuo. Entonces, hoy vamos a presentar otro libro que sacamos fruto de esas experiencias y esas prácticas que hacemos en los contextos escolares. Entonces, si quiere seguir, por favor, avanzamos. Gracias. Devolver una. Acá está también en ese aspecto, digamos, nos hemos como el rol también de trabajadores de derechos, y que nosotros somos garantes de derechos de estudiantes. Lo que yo les decía, obviamente también tenemos que ser nosotros garantes de nuestros propios derechos. Entonces también tenemos un sindicato nacional de orientadores donde pues hay muchos profesionales en psicología agremiados. Eso sigamos. Aquí también del trabajo que hemos hecho, digamos que a veces el cuello de botella para las instituciones educativas que tienen que ver con todo este tipo de servicios y asesoría. Entonces aquí vemos que también nos hemos unido para tratar de dar respuesta a eso, como paralelamente trabajo que desempeñan nuestros colegas, ustedes muchos desde la parte clínica. Nosotros estamos en el contexto educativo y pues muchos colegas nos apoyan desde la parte clínica. Sigamos. Eso. Y acá está la portada de nuestro libro, pues la brújula, que es una metáfora desde la hermenéutica, sí, analógica, de lo que significa la orientación escolar y el trabajo de un psicólogo en una institución, que es como esa brújula, ¿no? No solamente para los estudiantes, sino toda la comunidad escolar, guiamos y dirigimos hacia un norte, el orientar, el que la comunidad no se pierda, así guiarla, etcétera. Todos esos adjetivos, esas acciones que nosotros hacemos. Este libro está digitalizado y está publicado, ustedes pueden verlo. El IDER, que en el caso de Bogotá es una entidad que todos los recursos que se destinan desde Secretaría de Educación para investigación, el IDER los administra. Entonces es el IDER quien nos convoca para ese tipo de trabajo, y por supuesto queda publicado en un repositorio que tiene conexión con revistas indexadas. Digamos que este repositorio del IDEL es una plataforma que tiene indexación. Entonces pues ahí estamos también haciendo trabajo serio, riguroso, fuerte desde los contextos escolares.
y nuestros colegas que nos acompañan, Luis Alejandro Guido y Chelo Osorio, quienes se encargaron de hacer todo ese trabajo de compilatorio de nuestras experiencias que vamos a presentar, que vamos a seguir. Entonces, ¿cómo viene el libro? El libro viene primero centrado en nosotros, obviamente en nuestra salud mental y esa parte emocional que no podemos desconocer como personas, porque puede que nosotros ejerzamos una labor, pero no podemos desconocer que seguimos siendo humanos también y somos afectados, ¿no? Enseguida ya vamos con el tema que atraviesa todo el contexto escolar, que son, ustedes los han escuchado, todo el tema de socioemocionalidad y socioafectividad, ese proceso, esas competencias, esas habilidades, esas capacidades que tenemos los humanos y que se empiezan a formar desde niños. Ahí sigue ya el trabajo que se hace en la articulación de la socioafectividad del docente y la socioafectividad de los estudiantes. Luego ya vamos a un tema mucho más aplicado de ver en la población infantil ellos cómo empiezan a desarrollar esas competencias socioemocionales, ¿no? Y finalmente cerramos con un trabajo aplicado, digamos ya investigación aplicada, que es ese manejo con las estudiantes, que ustedes han conocido los casos de el embarazo adolescente, ¿no? Las menores de edad que se embarazan estando en contextos escolares o estudiantes. Ese es más o menos el orden, sigamos. Y acá está una de las reflexiones que nosotros hemos ido analizando en el tema de la orientación. En Colombia la orientación escolar, podríamos que si no es una profesión, se considera una profesión, y sin embargo la realizamos todos, somos profesionales en general de la psicología. Y en el país, digamos que la parte ya externa de los programas, hasta ahorita digamos que de forma incipiente han empezado como a decir, bueno, hay como un conocimiento ahí situado de la orientación escolar que hacen ciertos profesionales, entonces el país todavía no está, digamos que pensando en hacer la orientación como un pregrado, por ejemplo. Obviamente a nivel de especialización, maestría y a veces doctorado si hay líneas, pero así que haya algo específico no. Entonces ahí toda esa discusión, esas reflexiones y ese trasegar que hemos tenido ha estado como en esa de pensar la evolución de esa orientación escolar de quienes la realizamos. Entonces sí, ya continuamos, vamos a empezar el asunto. Bueno, un punto interesante se trabajó ayer en la conferencia introductoria, la discusión entre disciplina y profesión. Evidentemente la orientación es una profesión, la ejercemos como una profesión, o sea, profesionales de las ciencias de la salud y la educación, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, inclusive terapeutas ocupacionales de lenguaje y pedagogos reeducativos. Es una profesión, aunque no se ha constituido como una disciplina como tal, porque es una disciplina, o sea, como disciplina realmente dependemos de otras disciplinas como son la psicología, la sociología, la filosofía y la pedagogía. Entonces creo que es importante hacer esa precisión, que estamos justamente el trabajo que hacemos en investigación en diferentes redes tiene que ver con eso, cómo conformar un corpus documental de base epistemológica para la orientación, no para la psicología educativa, que es otra discusión, que es otro tema. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Denis Andrea Cortés Ramírez. Soy más chiquita, entonces que tengo mi agua acá de pie. Bueno, yo soy docente orientadora, trabajo en la ciudad de Villavicencio, en una institución educativa pública, y gracias a la invitación acá de los colegas, hago parte también del colectivo de red de investigadoras 3.0. Bueno, el trabajo, el ejercicio que vengo a compartir hoy en este espacio es un ejercicio que hicimos con los colegas, mis compañeros de Villavicencio, sobre riesgos psicosociales y salud mental en docentes orientadores de Villavicencio. Nosotros estamos articulados desde hace ya 11 años como docentes orientadores en Villavicencio en la red OP, que es el nombre pues del ejercicio de articulación que hemos hecho. Y aquí es la invitación también a todas y a todos que trabajemos en colectivo,
porque de verdad que el trabajo en colectivo potencia todas nuestras capacidades y además es un factor protector frente a todas estas situaciones de salud mental. Me regalan la otra. Bueno, sí, gracias. Entonces yo pues les voy contando acá, pues el tiempo es de... Nosotros como docentes orientadores que hacemos parte del magisterio, tenemos digamos, unas situaciones diferentes en cada región, pero en la mayoría de territorios lo que tenemos es muchos estudiantes, muchas sedes, todas las jornadas a cargo, ¿sí? Entonces, perfectamente en Villavicencio, como en muchas regiones, podemos tener una institución educativa donde se tiene a cargo 1000 estudiantes, como instituciones educativas en donde se tiene a cargo aproximadamente 4000 estudiantes para un profesional, para un docente orientador. Dentro de ese ejercicio, digamos, varios de nuestros compañeros empezaron a presentar diferentes situaciones de salud y vimos la necesidad desde nuestro ejercicio de red de poder solicitar a la Secretaría de Educación pues un acompañamiento en todos estos temas de salud. Ustedes saben pues que todo el sistema de salud tiene pues todas las deficiencias que conocemos, pero además nosotros pues en el régimen especial pues no es tan especial y tenemos también pues muchas dificultades. Siguiente. Bueno, entonces en este ejercicio lo que hicimos fue con un equipo dinamizador de compañeros poder trabajar y de alguna manera presentarle a la Secretaría de Educación cómo están necesidades. Hicimos pues como unas mesas de trabajo con algunas personas de la Secretaría de Educación, pero lo hicimos a partir de ¿qué? De un ejercicio autónomo en donde ya que no teníamos una administradora de riesgos laborales que nos evaluara, hicimos nosotros pues un ejercicio de contratación de una persona que nos ayudara en esta asesoría. Allí está presente el equipo de compañeros, que acá los saludo desde acá en la transmisión: Andrés, Adriana, Yasmín, a Lady, a Cleo y a todos mis compañeros de la red de docentes orientadores de Villavicencio. La salud mental en los docentes se ha identificado principalmente que las principales afectaciones son por sobrecarga laboral, las condiciones de enseñanza, las exigencias del trabajo, y este estudio de la Internacional de la Educación para América Latina se hizo durante la pandemia. Entonces, por eso también todo el tema del trabajo a distancia y virtual se identificó como una afectación de la salud mental. Bueno, esto es como un mapeo general de cómo es la situación de la orientación en Villavicencio. Tenemos una población de cerca de 60.000 personas y somos 38 docentes orientadores en el municipio. Siguiente. En docentes orientadores pues se ha hecho diferentes estudios, ¿sí? Destacamos aquí uno que se hizo en Bogotá, en donde los factores de riesgo psicosocial que se identificaron fueron demandas cuantitativas, demandas emocionales, reconocimiento y claridad del rol. Siguiente. Particularmente en Villavicencio, nosotros ya habíamos hecho un ejercicio con la Universidad Uniminuto, en donde se habían identificado a través de la batería de riesgo psicosocial diferentes situaciones de riesgo psicosocial para los docentes orientadores. Y allí uno de los principales aspectos que se identificaron como que afectaban la salud mental en el entorno laboral era precisamente la falta de claridad en el rol. Esto se repite en el ejercicio que hicimos recientemente con los compañeros orientadores, en donde a través de 3 instrumentos distintos identificamos que el 100% de quienes participamos en ese ejercicio, que fuimos 25 orientadores, se percibían una carga excesiva en la batería de riesgos psicosociales, que es la batería del Ministerio de Protección Social, que la aplica una persona experta en salud ocupacional y seguridad para el trabajo.
se identificó un 88% de sentimiento de sobrecarga laboral. También la dimensión de carga mental estaba en un riesgo alto, en donde se identificó precisamente que todo lo que implica la tarea de orientador tiene además un desgaste cognitivo en ese sentido. Pero además, pues también hemos conversado con los compañeros en Villavicencio del tema del desgaste por empatía. O sea, digamos que también usted en el ejercicio de tratar de entender y ser empático con el otro también tiene un desgaste por empatía, y es uno de los principales aspectos que hemos identificado actualmente en un ejercicio de sondeo que estamos haciendo, esto sí con todo el magisterio del Meta, la sobrecarga emocional como la principal afectación en el tema de salud mental. Siguiente. En términos del riesgo psicosocial intralaboral, las dimensiones con mayor riesgo en el reciente estudio, reconocimiento y compensación. Efectivamente, pues varios de los compañeros identifican que tienen poco reconocimiento de su rol, que está asociado al tema de la falta de claridad del rol. Y bueno, y también ausencia de capacitación, además de otros aspectos. Siguiente. En el riesgo psicosocial extralaboral, a pesar de que Villavicencio es una ciudad pequeña y no tiene de pronto la dimensión, pues de pronto de acá de la demora en Pereira en el desplazamiento en un bus o de Bogotá, de todas maneras uno de los factores que sí puntuaron como altos fue el desplazamiento de la vivienda al trabajo, pero principalmente como por los factores del entorno de los sectores donde se trabaja. El ocupar tiempo fuera de su trabajo en actividades del trabajo y pues ya otras características más particulares de las condiciones de vida de los docentes orientadores. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, además de eso, también pues se evaluó el tema del estrés y en general pues hay una sensación, hay un riesgo alto, puntuó la batería, frente al tema del estrés, en donde hay aspectos o síntomas que se identifican con esto. Bueno, yo acá pues quería mostrar un panorama del ejercicio que hemos venido haciendo con los compañeros orientadores de Villavicencio, con la red de docentes orientadores de Villavicencio, y decir que aunque uno ve el panorama de todos, pues con situaciones de estrés, puntuamos también en las escalas de ansiedad y depresión altas. De hecho hay compañeros y compañeras que están en procesos de salud con incapacidades laborales por todo el tema de estrés y sobrecarga, y en procesos de medicina laboral, que a pesar de ello, pues digamos el ejercicio de empoderamiento, de articulación, de trabajo en red, definitivamente pues es como el ejercicio que vemos que podemos hacer para tratar precisamente lo que decía Carlos al inicio, de también proteger nuestros propios derechos a la vida, porque si no tenemos salud, pues no tenemos vida, y si no tenemos salud mental no podemos hacer un ejercicio también de cuidado de los niños, niñas y adolescentes en nuestros entornos educativos. Entonces, más allá del autocuidado, porque en muchos espacios nos dicen, no, pero relájese, sí, por supuesto, hay que trabajar el manejo de nuestros pensamientos, el manejo de nuestras ideas, hacer la actividad física, todo el tema de autocuidado es súper importante y no lo estoy desvalorizando. Pero más allá del autocuidado también tenemos que empoderarnos para poder pues ejercer nuestros derechos, y como colectivo la invitación, por favor trabajemos en equipo y no nos quedemos solos con nuestros problemas, porque las cargas en conjunto pues son menos pesadas, ¿no? Entonces pues muchas gracias, le doy la palabra a mi compañero. Bueno, antes de dar la palabra a Ginette, pues hay unos comentarios importantes que hay que hacer acá. Usted dirá, no, pobrecitos los orientadores, toda la sobrecarga de trabajo que tienen, y de hecho es así. Pero hay investigaciones y trabajos que se han hecho. Por ejemplo, el Colegio Municipal de un trabajo en Bogotá se hizo una investigación con el Colegio de Psiquiatría, la Asociación de Psiquiatría en ese momento, y empezamos a encontrar soluciones o alternativas para eso. Como lo decía Denise, no es un problema individual, no es el caso de Ginette, no es el caso de Denise, no es el caso de Carlos, no es el caso aislado de América, es un caso que tiene que ver con toda la salud ocupacional.
En la Secretaría de Educación debe haber un departamento de talento humano pues que trabaja un poco de eso, pero ya directamente, derivado de la investigación que hemos venido haciendo, encontramos que hay unos grupos de apoyo terapéutico a los que asistimos una vez al mes los orientadores, que se llaman redes locales de orientación, que espero que existan en todas partes del país. Disculpen, ¿quiénes acá son orientadores en ejercicio? Bueno, muy bien, nos interesaría mucho conversar con ustedes al final, porque creo que Carlos ha hecho un trabajo muy juicioso de contactarlos uno a uno. Pero entonces, en la última reunión de orientadores de la localidad de Usaquén en Bogotá, llegamos a esa conclusión. Las redes de orientadores, además de ser escuelas sindicales, porque ahí se pelean por nuestros derechos, son grupos de apoyo terapéutico, en la medida que allí llegamos a quejarnos de los coordinadores, de los directivos, allí llegamos a compartir los casos, allí llegamos a buscar ayuda a nivel intersectorial del sector salud, del sector bienestar, del sector protección especial. Entonces, sí me gustaría que pensáramos un poco en esa dimensión de las redes de orientadores, no simplemente ir a copiar lo que dice la Dirección Local de Educación, lo que dice el Ministerio, sino ir a compartir. La esencia humana de compartir en redes es realmente la esencia de este grupo como grupo de trabajo. Bien, qué pena quitar estos minutos. Ginette Paola Páez nos va a compartir también su trabajo de investigación. Bueno, un cordial saludo para todos. Bueno, desde mi rol como orientadora escolar, digamos que en los últimos 4 años, he pensado mucho en el tema de la educación emocional, inclusive un poco antes de la pandemia, estaba tratando como de empaparme un poco en el tema, y ya con la pandemia pues llega una transformación social y frente pues al tema de la educación emocional una necesidad. Entonces es cuando en las aulas como docentes orientadores tenemos la responsabilidad de la educación emocional en nuestros estudiantes y el acompañamiento de las familias. Digamos que la inmersión de la tecnología, sobre todo en aquellas poblaciones de bajos recursos en los cuales no teníamos acceso a internet, que básicamente como orientadores teníamos que buscar a las familias, llamarlas, tratar de enrolarlas nuevamente al colegio, porque básicamente la necesidad imperaba frente al poderme conectar. Entonces parte como una necesidad de formarse también como docente orientador en el tema de la educación emocional. Entonces digamos que comienza un proceso que es una experiencia de vida a partir de este tema, incluso inicio pues unos estudios aparte sobre el tema, especializándome un poco, y a partir de eso pues nace como un análisis descriptivo de la situación de la educación emocional en Colombia, cómo ha venido ese proceso de trayectoria, para después pues dar a luz a otro tipo de proyecto que está en otra publicación también en el IDEP, que se llama Emocionarte, un docente desde su ser emocional. No es el que voy a exponer, pero digamos que tiene que ver un poco con este proceso. Entonces, en este análisis descriptivo hacia un enfoque de educación emocional transversal e inclusivo, lo nombré de esta forma, porque me di cuenta que todo lo que ha sido, digamos, a partir de la ley 115 de 1994 hasta ahora, ha ido buscando que esos procesos de afectividad, que en un momento se llamaba así, no educación emocional, sino empezaba a hablar como del tema de la afectividad, de la educación integral, de buscar que la familia, pues digamos que a partir de la ley de infancia y adolescencia, comienza a darle una responsabilidad también a la familia en esta parte socioafectiva e integral de formación. Entonces se empieza como a tener como los primeros pinos aquí en Colombia de hablar del tema, no abiertamente como educación emocional, pero sí de la parte socioafectiva. Entonces digamos que iniciamos como ese proceso en el cual empieza como esa intención, ¿sí?, de buscar formar a los chicos en esta parte emocional desde lo socioafectivo, y comienza también pues con el tema del plan decenal de educación a buscar
buscar que las familias también se involucren desde la primera infancia. Entonces vemos que ya ahí se comienza a hablar desde la primera infancia, pero como que no se le da mucho énfasis a las demás etapas. Entonces encuentro que en el año 2018, o sea, antes de la pandemia, la doctora Marta Patricia Villalba propone la Ley de Educación Emocional en Colombia. Entonces, en su momento pasó el primer debate, pero ya después lo que se hace es que se archiva. ¿Por qué se archiva? Porque en el caso de la Secretaría de Educación de Bogotá, envía como un análisis técnico con referente al tema, indicando que no es necesario generar una ley de educación emocional porque se han venido adelantando diferentes proyectos en cuanto a la formación ciudadana, cívica y afectiva, por lo cual no se hace necesario y se archiva. Entonces, tras la pandemia, ahí sí ya vemos la necesidad de generar esos espacios en los cuales se puedan formar los docentes frente al tema de educación emocional. Entonces es cuando pues en miras de esos procesos ya empiezan a generarse por parte de algunas secretarías de educación diplomados, cursos vinculados pues al tema de educación emocional, que ya lo empezamos a nombrar de esta forma en las escuelas, y se empiezan a generar esos espacios. Es decir, pues tiene que pasarnos algo como una pandemia para que como que nos pongamos las pilas en este tema. Otro, digamos, de las pautas que estaban en el análisis técnico era que pues ya se estaba formando a los docentes en maestrías, en especializaciones, y que no era necesario realizar otro tipo de generar otro tipo de espacio, que ya había una cátedra para la paz, que se estaba analizando el código de policía en las instituciones y demás. Entonces, ya con la pandemia parte esta necesidad de formación de los docentes, y comenzamos a ver un poco ese enfoque al que va dirigida la educación, y es algo de lo cual en este capítulo del libro se menciona, y es que vamos hacia un proceso de un enfoque de educación socioemocional transversal e inclusiva, que nombró, son como dos aspectos, lo socioemocional y lo inclusivo, desde el punto de vista transversal, porque digamos que no se manejaría como una asignatura. De pronto en otros lugares del mundo sí, en España le han colocado de pronto mucho énfasis, y bueno, la clase de educación emocional en algunos lugares, pero acá es un poco más transversal, y se ha generado ahora como una propuesta que desde marzo del año pasado está ya no como ley de educación emocional en Colombia, sino como una cátedra de educación emocional. Pero entonces, teniendo en cuenta que ya hay, bueno, otro tipo de propuestas, y que a la Cátedra de la Paz le han vinculado muchos aspectos de la parte también socioafectiva, ya parte como una forma transversal. Entonces hemos visto que pues últimamente, por ejemplo, en la Secretaría de Educación de Bogotá, que es de donde vengo, han empezado a generarse unas escuelas de familia, y están muy dirigidas hacia el tema de la educación socioemocional, y también trabajarlo con los padres, porque de una u otra manera pues los padres no solamente al ser tutor legal, sino parte del proceso de formación, también hay que comenzar a formar a los padres en educación emocional, y es lo que se está empezando pues a ver un poco en los colegios de Bogotá. Sin embargo, digamos que este proceso está aún iniciando, una necesidad pues de formarlo, pero ¿por qué inclusivo? Entonces ya he hablado de la parte socioemocional, ¿por qué inclusivo? Pues porque a partir del 2017 la inclusión pues de una u otra manera ya también se está inmersa en los colegios, y es un poco de lo que hablaban mis compañeros en cuanto al tema de la falta de profesionales que realicen ese tipo de acompañamientos también. Digamos que a partir de este decreto se busca que las instituciones, todas las instituciones de Colombia, sean de inclusión,
y en algunos colegios tenemos los docentes de apoyo que nos realizan ese acompañamiento para algunos chicos que tengan necesidades educativas especiales. Pero digamos que son mínima la cantidad de colegios para la demanda. Entonces es el docente orientador quien tiene que comenzar también a hacer este acompañamiento. Y en sí, digamos que en el capítulo del libro lo que se busca es como dar recopilar y brindar esa información de hacia dónde vamos. Entonces vamos hacia una cátedra, podría decirse, pues depende de si se aprueba o no, pero sí estamos viendo una articulación en cuanto al plan de estudios, pues con las últimas cartillas y demás que se han generado, buscando que la educación socioemocional pues esté de una forma transversal en las instituciones, generando pues diferentes estrategias, pero también muy articulada del tema de la inclusión, porque de una u otra manera, si nosotros tenemos, por ejemplo, un chico con TDAH en el salón y trabajamos la parte socioemocional, no solamente en el niño, sino en sus compañeros, aprende a entender por qué se comporta así tu compañero, qué necesita, cómo lo puedes apoyar. Entonces digamos que hacia eso vamos y es por eso un análisis descriptivo frente al tema. Ya digamos que a nivel ya de qué hacer al respecto o cómo generarlo, vuelvo a hablar pues nuevamente del proyecto que surgió como este proceso de análisis que fue Emocionarte, un docente de ser emocional, en el cual realicé un proceso con los chicos de primera infancia de la institución educativa Sierra Morena en Bogotá, una institución pues que tiene el mayor número de chicos en Bogotá víctimas del conflicto armado, que tiene pues unas condiciones de estratificación bajas, que pues digamos que la mayoría de los chicos pasan mucho tiempo solos, ¿sí? Porque pues los padres, muchos en su caso vendedores ambulantes o sin, de pronto también pues sin una red de apoyo, familias numerosas, veíamos como esa dificultad. Entonces digamos que la invitación de pronto también es a revisar esta experiencia, la cual también está con el líder, Emocionarte, y allí que se busca, por ejemplo, un poco es transversalizar. Entonces manejamos lo que fue un proyecto en el cual a través del arte en la primera infancia, ligado al lenguaje, buscábamos fortalecer esas competencias socioemocionales con los niños. Entonces, este proceso en el cual vinculamos otras asignaturas en las instituciones, pues digamos que nos da vía libre. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel general pues carecemos de algunos recursos, ¿no? Para que nos digan, bueno, vamos a dedicar una clase cada 15 días de educación emocional, pues los docentes de matemáticas, de ciencias, de química, no nos vamos a atrasar en el proceso, tengo que llevar el plan de estudios, tengo que hacerlo de esta manera u otra. Entonces, ¿qué veo con todo lo que ha estado pasando en estos últimos 2 años? Que vamos como hacia ese proceso, hacia tratar de transversalizar esta educación socioemocional y también inclusiva en los colegios e involucrar también a los docentes de otras asignaturas. Entonces, por ejemplo, en este momento en la institución que estoy, que ya no es Sierra Morena, sino la institución Nuevo Chile, se ha generado un nodo también en cuanto al tema de educación socioemocional y se está buscando eso, como involucrar a diferentes asignaturas en el tema, porque es que no es solamente darle clase de matemáticas o química a los chicos, sino preguntarles, ¿cómo estás hoy? ¿Sí? A veces uno cuando se acerca y le pregunta a las personas, hola, ¿cómo estás? Bien. Entonces de pronto no, bueno, no cómo estás, sino qué estás sintiendo hoy. Entonces ya lo deja uno como pensando,
qué estoy sintiendo. Entonces, de pronto, a partir de reflexiones con los docentes y tratar de involucrarlos en el proceso de la transversalización de la educación emocional inclusiva, es buscar que el docente también obviamente viva como la experiencia de descubrirse desde su ser emocional, para así también ser un poco más empático con sus estudiantes y buscar pues que obviamente es algún de la educación emocional, se habla mucho del tema, pero es porque es necesario escuchar a nuestros estudiantes qué están viviendo, cómo se sienten, porque de esta misma forma también van a poder rendir un poco más en matemáticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Sonia y a Denise, que han compartido estas investigaciones tan interesantes con nosotros. Qué pena la premura del tiempo, pero en estos 15 minutos que nos quedan queremos compartirles otras cosas que estamos trabajando. Una de esas es una investigación de un colega que está pendiente, bueno, que realmente no puede estar acá, y Carlos nos va a comentar un poco acerca de eso. Bien, estamos usando varios modelos de investigación. Enfatizaba, para los que no han llegado antes y en los de la transmisión, que la orientación no es una disciplina, sino un campo multidisciplinar. No es ni siquiera interdisciplinar, ni transdisciplinar, ni supradisciplinar, sino multidisciplinar. Múltiples disciplinas tienen que ver con orientación, o dependemos conceptualmente de múltiples disciplinas, pero somos una profesión en la que estamos trabajando justamente por tener una definición epistemológica de lo que comentaba Denise, en el tema de los vacíos que tiene, o la confusión que genera el cargo. Son confusiones de tipo epistemológico, no son de tipo funcional. Creo que en la parte funcional hay muchos chats y todo el tiempo Carlos y muchos otros colegas diciendo, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿A dónde se remite? Nos hemos vuelto especialistas en la parte jurídica, pero yo creo que el modelo colombiano es un modelo jurídico protocolario. Somos especialistas en protocolos y a quién le corresponde qué cosa. Entonces, brevemente nos va a comentar Carlos qué consiste este trabajo que se ha hecho, que hizo Nerton Arturuaga Murillo, sobre competencias socioemocionales del docente del modelo bioecológico. Si nos queda tiempo, al final es una invitación sobre la felicidad. Gracias, Amilcar. Bueno, eso. En aras de que nos alcance el tiempo para la parte de preguntas y inquietudes que ustedes tengan, bueno, reconocemos este modelo, ¿sí? O digamos, no se vale que Amilcar responda. ¿Sabemos el autor? Que hay uno de los autores. Exacto. Bronfenbrenner es uno de los que habla, que a mí me parece muy interesante. Este es uno de los modelos que más se ajusta a los contextos escolares. Sí, en todo sentido. Desde lo psicosocial, desde lo pedagógico, porque no estamos hablando solamente de un microsistema en lo individual. Ya hablamos de la parte socioemocional, ¿sí?, de un docente o de un estudiante, de una persona, sino que vemos que eso tiene una implicación en otros, digamos, contextos, como por ejemplo el tema de teoría de campos, como la psicología social. Entonces, claro, atraviesa también todo este tipo de la parte socioemocional, digamos, que atraviesa al individuo y lo lleva a interconectarse con todas las esferas, que son las esferas que están, por ejemplo, en un contexto y en un sistema educativo. También podemos, digamos, interpretarlo de esa forma. Sigamos. Esto que quería comentarles, que también fue aplicado con primaria para ver lo que yo les decía, se tomó en este caso la empatía. De todo esto hay mucho material, como decía Ginette, lo que es la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación tiene una plataforma muy buena donde ustedes pueden encontrar mucho material de socioemocionalidad y socioafectividad desde preescolar hasta 11, digamos, actividades y trabajo que se ha hecho y que es muy bueno, que ya muy bueno. Eso se llama, dentro de la plataforma, es navegar seguro. Los que quieran, digamos, como decía Amilcar, por las redes, todo eso lo compartimos. Y esto, por supuesto, los que quieran ver todo completo, el resultado de esta investigación que se hizo con los niños de entre cuarto y quinto, que más o menos están entre 10 y 12 años, preguntándoles el tema de la empatía, de cómo sentimos nosotros empatía y obviamente cómo se refleja eso en los demás. No solamente que nosotros la sintamos y nos sintamos empatía hacia los demás, sino que tanto se refleja en que nos importe si los demás están bien.
Entonces aquí por lo menos ustedes pueden ver el que cuando ante la cuestión de que un estudiante ve a otro triste, lo ve deprimido, lo ve que está mal, ve que algo pasa, ¿realmente nos interesa o no? ¿Nos importa? Digamos que tiene que ver con lo que digo, un tema social y un tema que ya trasciende la individualidad y se va a una comunidad. Entonces ahí vemos que muchos, pues, que uno se sorprende de esto, de ver que cómo nos lleguemos a sentir felices de que otro esté triste. Mientras que yo, digamos que en el tema de ser empático, la alteridad de que yo también me sienta triste si veo que otra persona está mal. El tema, digamos que es un tema de solidaridad, ¿sí? Un tema en que yo trato de ponerme como en la situación del otro y comprenderla en todo ese tema socioafectivo, o no, o realmente a mí no me interesa. Si está triste, pues es él y yo, desde que esté feliz, no importa. Entonces son datos que ustedes lo ven y pueden ser, uno puede pensar cómo está creciendo, digamos, estas generaciones respecto a este tema, de si al futuro vamos a ser muy indolentes entre nosotros en comunidad, de que si otro está mal, pues él verá cómo resuelve, o nosotros tengamos un acto solidario, ¿sí? O compasivo con esa persona. Eso, sigamos. Y acá, entonces lo que yo les decía, ya utilizamos todo esto anterior que hemos ido trabajando desde lo teórico, desde lo conceptual, ya aplicado en la realidad, por ejemplo, con prevención de embarazo en adolescentes, desde este tema de la socioemocionalidad, el tema del modelo ecológico, de ver alrededor de la estudiante quiénes están para apoyar, para brindar un apoyo y evitar que pues, no sea el momento de hacerlo en el colegio, sino como un proyecto de vida. Con este tema yo aprovecho pues para hacer la invitación. En esta tarde vamos a estar en la institución educativa Ciudadela Bosa trabajando temas que tienen que ver con el suicidio y con el abuso y violencia sexual, pues sobre todo las personas que trabajan en orientación, si nos quieren acompañar, porque también vamos a mirar o a ver esa multimodalidad de que se presenta una situación en la escuela, cómo la resolvemos, porque sabemos que no hay una sola causa, sino que desde el modelo ecológico hay muchas. Entonces, pues yo les agradezco. Esto está también, lo que sea Amílcar, aquí está mucho de esa información de los protocolos para responder ante esas situaciones que pasan. Sigamos. Esto es un drive colectivo que nosotros tenemos donde se sube toda la información y todos documentos, investigaciones, trabajo, instrumentos, todo lo que nosotros hemos hecho con las diferentes situaciones que se pueden presentar en la escuela, incluyendo pues el de nosotros, todo lo que publicamos también está en esa plataforma que es de acceso obviamente no público, pero sí dirigido a los profesionales que quieran trabajar. Eso, los datos de quienes quieran contactarme para pues obviamente seguir fortaleciendo nuestra red y pues para compartirles material de todo lo que hemos hecho. Entonces yo agradezco mucho y ya, pues si alguien tiene una inquietud o algo, y a mí para hacer... Por favor, una diapositiva. Bueno, mientras vamos pensando la pregunta, yo le voy haciendo una pregunta. ¿Qué hace feliz a un orientador? Preguntas, ¿qué hace feliz a un orientador? Pero creo que hay otras preguntas aquí como más del contexto. Entonces, ¿alguien tiene...? Bueno, muy buenos días. Marlon Montenegro, docente orientador del ente territorial Huila. Con respecto a psicosociales, a riesgos psicosociales, sería bueno que a través, no sé, de la red Ideas Orientadores, que se hiciera una articulación con el Observatorio de Riesgos Psicosociales del COLSI, de manera tal que ese ejercicio que se ha hecho en Villavicencio, a partir de la experiencia que tienen psicólogos, porque ellos son psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, y sería interesante poder realizarlo a nivel nacional. Entonces es un tema que nace ahí. El segundo punto es con respecto a educación socioemocional. Vi acá a Federico. Federico conoce un poco más al senador del Huila, que es psicólogo, Carlos Julio González Villa. Sé que en este momento están trabajando un proyecto de ley relacionado con el componente socioemocional.
o mi sugerencia es cómo poder desde la red, y Federico que está acá, que es nuestro presidente del capítulo Huila Amazonía, cómo poder llevar esos resultados para que esa ley no quede como una de las tantas más, sino que tenga dentro de las consideraciones de motivos los resultados, las conclusiones y la propuesta que han venido generando. Esos son los dos apuntes que quería dar. Gracias. Voy a decir rápidamente, gracias Marlon. Sí, ayer efectivamente estuvimos en la presentación de los observatorios y ahí tenemos el contacto total. Yo también dije estos ejercicios pues llevarlos a ese escenario porque precisamente ellos tienen pues una cantidad de datos y es muy importante. Yo les dije desde el régimen especial pues también hay que pensar porque hay unas particularidades, entonces también ver ese aspecto. Entonces sí, y frente a lo que tú dices también, el tema de salud, la ley de salud mental, que es el proyecto de salud mental, en el que está impulsando el COLSIP, tiene un componente que habla de la cátedra, como lo decía Ginette, pero creo que eso debe ser pues también discutido ampliamente porque de cátedras pues estamos llenos. Entonces sí creo que es importante que el COLSIP también lleve esa reflexión de si es conveniente una cátedra y que se recoja desde la experiencia educativa, sí cátedra o no cátedra, y qué implicaciones tiene la cátedra, pero sí es muy importante. Debe ser otro proyecto porque no está planteado como cátedra, sino como la creación de departamentos Okay. de orientación socioemocional. Porque en el proyecto de ley de salud mental... Es que hay dos claridades ahí, repito, me demoro mucho. Hay dos momentos que Marlon estaba mencionando. Actualmente, desde la Comisión de Políticas Públicas del Colegio de Profesores Psicólogos, se está participando de la Comisión Accidentada en Salud Mental y hay un proyecto de salud mental que realmente va también a tener trazabilidad con la ley 1616. Es un proyecto también que tiene elementos de prevención, atención y es muy amplio y apenas se está trabajando. Pero el senador Carlos Julio, que es lo que menciona Marlon, está trabajando específicamente en lo que tiene que ver con orientación escolar y todo un modelo de socioafectividad en instituciones educativas. En ese momento ya lleva 2 audiencias públicas de eso y la idea es que eso pueda transitar en un ejercicio de política pública. Pero por ahora está en audiencia pública. Eran esas 2 precisiones que quería como hacer. Gracias. Son diferentes. Sí, son diferentes. Gracias. Bueno, pues me da alegría saber que se está también gestionando otro tipo de procesos en miras a eso, porque si miramos, por ejemplo, los que tuvieron la oportunidad de ayer escuchar a Arnaldo Canales, que es, digamos que el exponente de la ley de educación emocional en Chile, pues digamos un país cercano que de una u otra manera ha empezado a fortalecer todo ese proceso en las escuelas y que ya se está empezando como a ver esa importancia. Entonces, asimismo, nosotros como país estamos buscando también que se genere ese sentido de buscar fortalecer la educación emocional. No lo mencioné en la exposición, pero con la circular 010 del año 2021 en Bogotá se nombraron 200 orientadores precisamente para trabajar todo lo que tenía que ver con competencias socioemocionales, y esta apuesta es 2021-2024 y hablaba, inclusive esa circular habla, proyecta que los docentes orientadores no estén realizando otras funciones diferentes a las de su cargo. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto también muy administrativos. Entonces mencionaba el tema del ICFES, del servicio militar, del comedor escolar, todo lo relacionado al PAE, y decía, esa circular dice algo más o menos como los orientadores se tienen que enfocar es a fortalecer esas competencias socioemocionales, y nombran 200 orientadores, pero digamos, ahorita, viendo lo que ha sucedido a partir del nombramiento de los 200 orientadores, es que esos 200 orientadores llegaron a los colegios a suplir la necesidad que había de otro orientador escolar. Entonces llegaron, fue a atender casos, a apoyar,
pero no hay en sí un proyecto específico para esos 200 orientadores para que se dediquen específicamente al tema de competencias emocionales. Entonces es algo que de pronto se analiza un poco y es que muchas veces queda como en sí, vamos a hacerlo y nombramos las personas, pero terminamos por la necesidad haciendo otras cosas. Pero de todas maneras es un avance que al menos pues se hayan nombrado esos 200 orientadores, pero pues están hasta 2024. Entonces esperemos que ojalá el proyecto pues siga no solamente en Bogotá, sino que trascienda a las otras, a los municipios, bueno, a los diferentes departamentos, y que se vea la necesidad no solamente de nombrar más orientadores que hacen falta, sino de generar esos proyectos específicos en educación emocional. Y pues excelente el dato, y para lo que requieran pues igual nuestro compañero Carlos también ha generado, nos comparte pues la información y nos podemos articular para también apoyarlos desde la red. Gracias. Bueno, creo que el tiempo se nos acaba. Simplemente para hacerles una invitación para trabajar sobre el tema de la felicidad, que se le ha dado mucho palo, tiene muy mala prensa, se mercantiliza mucho, pero creo que desde la perspectiva de la orientación pues tenemos algo que aportar. Quienes estén interesados en trabajar sobre este tema de la felicidad y me gusta la felicidad, les estoy dando mi correo y por favor a mí es que les envío el link para eso. Muchísimas gracias.